nada, seguimos con las charlas y ahora tenemos a Emilio, que además de vender lechugas en Mercadona-Tech, que es una parte importante, luego también está doctorando en producción de software para la industria 5.0. Y hoy nos va a contar un poco otra visión de lo que es la deuda técnica. Así que un aplauso. Vale, bueno, gracias a Inés por introducirme. Lo primero que hacer es voy a presentarme. Ahí estoy. Vale, pues soy Emilio Carrión. Yo siempre digo que soy facilitador de lechugas, ¿vale? Porque trabajo en Mercadona Tech, que es la división de Mercadona que se dedica a todo el comercio online, desde hacer la compra desde las aplicaciones hasta que llega los pedidos a casa de los clientes, ¿vale? Todo es el proceso logístico que hay detrás. ¿Y por qué facilito lechugas? Porque mi rol un poco en la empresa es el de facilitar equipos o el desarrollo o la implementación de nuevas funcionalidades. Así que eso, un poco para que contextualicéis que ayude un poco que vuestras lechugas lleguen a vuestras casas si pedís por el online. Vale, y hoy vamos a hablar de deuda técnica. Aquí quiero que levante la mano todo el mundo que sabe lo que es la deuda técnica. Vale, casi todos, perfecto. Un poquito, otra pregunta. ¿Cuántos dedicáis, por ejemplo, a consultoría o consultoras? ¿Pocos? ¿Empresas de producto? Vale, mitad, mitad, más o menos. Vale, pues un poco vamos a ver la deuda técnica aplicable a todos los contextos. Y empiezo con un poco esta frase que la he sacado de CodeSync, que es una herramienta de análisis de código, que dice que 8 de cada 10 equipos sufren de deuda técnica. A mí esta frase me gusta mucho porque quiere decir que los otros dos o la disfrutan, cosa que no creo que ocurra, o desconocen que la tienen muchas veces, ¿vale? Porque la deuda técnica a veces, el primer paso es reconocer que existe. ¿Vale? Y vamos a empezar enseñando un caso básico o clásico de cómo se genera esta deuda técnica, ¿vale? Nosotros cuando desarrollamos producto, desarrollamos software para un cliente, normalmente empezamos con una funcionalidad. Esta funcionalidad pues, es que el usuario pueda hacer X cosa o que los clientes puedan hacer X proceso de negocio. Y esta funcionalidad pues, tiene una duración determinada, pues a lo mejor 2 semanas que nos pasamos desarrollando. Pueden ser 2 semanas, pueden ser un mes, lo que sea. Y en un flujo normal de desarrollo lo que hacemos es programar durante 2 semanas y al final de ese ciclo aportamos valor, es decir, lo desplegamos a producción, se lo entregamos al cliente porque estaba esperándolo, etc. ¿Qué ocurre? Que a lo mejor 2 semanas es mucho y nosotros informáticos somos súper listos y somos capaces de tomar ciertos atajos, ¿vale? Hacemos un código a lo mejor no siguiendo todas las convenciones, un poquito alguna ñapa para salir antes y conseguimos que ese aportar valor, en vez de ser al final de las 2 semanas, oye, pues a lo mejor podemos moverlo un poquito antes, ¿vale? A lo mejor podemos desplegar esas funcionalidades al usuario sin tener que hacer toda la burocracia o sin tener que hacer todas las cosas que deberíamos hacer o que creemos que debemos hacer para tener un código mantenible. Entonces lo que hacemos es separar este bloque de funcionalidad en 2 partes. La primera es la funcionalidad en sí, que es aportar valor al usuario, y la segunda es una fase que llamamos fase de refactor, donde pues ya dejamos el código más para el futuro, donde ya documentamos o implementamos las cosas que creemos que tienen que estar, y pues lo hacemos en esta parte. Cabe recalcar que esto que andan 2 semanas, siguen siendo 2 semanas, ¿vale? Lo único que hemos hecho es adelantar el despliegue. No ha desaparecido una semana de trabajo por arte de magia. Las 2 semanas siguen ahí. Entonces, pasa una semana, desplegamos esta producción, perfecto, el usuario contento, nuestro cliente contento, y nos ponemos con la fase de refactor, a limpiar el código, a documentar pues, las tareas que tenemos que hacer. ¿Qué ocurre? Que de golpe nos llega alguien, ese alguien puede ser Product Management, puede ser negocio, puede ser el siguiente cliente que tienes en la cola que también está esperando que tu equipo desarrolle alguna funcionalidad, y te dicen desde arriba o alguien dice, oye, ya que estamos aportando valor ya, porque la funcionalidad está, sabemos que estas tareas de refactor, que son una cosa muy técnica, que no entendemos del todo, ¿por qué no lo hacemos después? Ya que tenemos al cliente esperando, ¿por qué no avanzamos y nos ponemos con la siguiente cosa en vez de ponernos con estas cosas de refactor? Y desde ingeniería decimos, vale, pues en vez de refactorizar el código, lo que vamos a hacer es refactorizar esto. Le cambiamos el nombre y le ponemos deuda. Y nos lo escondemos debajo de la alfombra, en un backlog, en un Jira, en una lista, en un Notion, lo que sea. Pero no hacemos ese refactor que iba a ser una semana de trabajo porque nos ponemos con la siguiente cosa. Y como somos súper listos, pues esto también lo podemos partir en 2. También decidimos adelantar el aportar valor, decidimos hacer la funcionalidad antes, con esos atajos que conocemos, a veces se llaman ñapas, y hacemos lo mismo, desplegamos la funcionalidad y ahora por fin nos ponemos con el refactor, ya con tareas técnicas, ya cosas para garantizar el mantenimiento del software a largo plazo y que nuestros yos de futuro no sufran tanto. ¿Qué ocurre?
pues que nos vuelve a llegar alguien con otra funcionalidad que desea, otro cliente enfadado, otro usuario que no puede continuar el proceso o que necesita alguna funcionalidad nueva para vender un contrato o lo que sea, y pues hacemos lo mismo, cogemos el refactor, le caemos el nombre a deuda técnica, nos lo escondemos bajo la alfombra y seguimos con funcionalidad. Estamos aportando un montón de valor, o sea, claramente, mira, ya vamos por la tercera cosa que entregamos a los clientes. ¿Qué ocurre? Que por mucho valor que estemos entregando, estamos escondiendo bajo la alfombra un montón de deuda, un montón de cosas que estamos atrasando, que estamos irresponsablemente, entre comillas, dejando debajo de la alfombra o escondido en algún backlog y que nos estamos atacando. ¿Esta deuda es mala por sí? Bueno, al principio no, pero poco a poco nos vamos dando cuenta de ciertos efectos secundarios que está teniendo nuestro desarrollo. Algunos, por ejemplo, pueden ser que cada cambio que intentamos introducir, de golpe, requiere que toquemos un montón de archivos, porque la lógica está dispersa por un montón de sitios. Después, desarrollar cosas nuevas ya no es tan fácil como antes. Cuando habíamos llegado al principio del proyecto, sin código, sin nada, un greenfield, eso era súper sencillo de implementar. Ahora vemos que nos cuesta más porque tenemos que dar más vueltas o tenemos que incluso cambiar código que ya existía para introducir nuevas cosas. Después, tocar una cosa rompe la otra, ¿vale? Tenemos un desconocimiento sobre el sistema, sobre el impacto que puede tener nuestros cambios sobre el resto, y estamos cometiendo o causando incidentes en entornos productivos simplemente porque es que no sabemos por qué ocurren. Y la peor de todas, y va un poco destilada de las que tenemos arriba, es que el equipo técnico cada vez tiene más miedo de tocar el código. Cada vez nosotros como desarrolladores nos da más respeto o vamos con más pies de plomo cuando introducimos un cambio, para no liarla, para no llevar errores a producción o para que los clientes no se nos enfaden. Entonces, yo con todo esto me hago la siguiente pregunta y es, ¿entonces la deuda técnica es mala? ¿Creemos que es mala? Siempre. ¿Siempre? Depende. Depende. Esa respuesta maravillosa. ¿Por qué depende? De si los requisitos que tienes son requisitos fijos, o puede ser un requisito cambiante. ¿Vale? La volatilidad del sistema o de los requerimientos pueden afectar. ¿Alguien tiene alguna opinión más sobre si es mala o buena? Si lo tienes que arreglar todo, es que lo tienes que arreglar todo. Vale. ¿Es mala para mí o no es mala para mí? Vale. Pues depende. Al final, lo dicho, la deuda técnica no es mala per se, es una herramienta. Normalmente lo malo es no pagarla, pero generarla es una herramienta que podemos utilizar para aportar valor antes. ¿Por qué esto es interesante? Bueno, en desarrollo de software llevamos 30 años hablando de feedback loops, de procesos ágiles, procesos iterativos, donde hacemos mucho foco en aprender antes. Es decir, desplegar cosas al usuario antes, ver cómo funcionan, aprender de si el producto resuelve el problema que quiere resolver o incluso cómo encaja nuestro sistema alrededor de lo que queremos desarrollar. Estos feedback loops que queremos reducir lo máximo posible para seguir aprendiendo, al final nos sirven para muchas cosas. Algunas de ellas es, por ejemplo, reducir el time to market. Esto se suele ver mucho en startups. Queremos salir al mercado lo antes posible. ¿Por qué? Porque tenemos 3 meses de sueldos y como no empezamos a facturar, no cerramos. Por aprovechar oportunidades de mercado. Esto también se está viendo mucho en todo lo de la IA que está saliendo ahora. Pues muchas empresas están lanzando a sacar productos súper rápido porque quieren ser los primeros que lleguen, quieren ser los primeros que introduzcan una solución con IA a ciertos problemas y eso les va a dar una ventaja competitiva en el mercado. Después, validar una hipótesis o modelo de negocio. Yo esto tengo una historia que me gusta mucho, que es que un amigo mío me vino un día y me dijo, oye Emilio, quiero montar una tienda online para vender X cosa física. ¿Por qué no me montas aquí una tienda súper chula, con un sistema logístico, me lo conectas con MRV para poder hacer los pedidos, etcétera? Y yo dije, a ver, hijo mío, primero, móntate un Shopify, 19 euros al mes, increíble, validas que ese producto físico de verdad va a vender y no pierdo yo 2 meses que me lo iba a pagar, o sea, le iba a presupuestar y me lo iba a pagar y todo. Pero le dije, valídalo primero y aunque sea Shopify un poquito más rígido, quizá de lo que yo te podría hacer de forma personalizada, pues al menos validas. La realidad es que cuando empecé a escribir esta charla no le iba muy bien, a día de hoy ya ha cerrado, pero se ha ahorrado al menos ese coste inicial que habría tenido de desarrollar algo sin validar antes un modelo de negocio. Y después desbloquear dependencias, también muy interesante, ya sea entre personas de un equipo, por ejemplo, trabajáis frontend y backend y a lo mejor la persona de frontend está esperando a un endpoint del backend y a lo mejor el backend dice, bueno, pues te lo hago así más o menos, ves tirando y ya que te desbloqueo, pues ya puedo yo ir limpiándolo. O entre equipos, por si tenemos alguna dependencia de que un equipo está esperando a que hagamos algo, o también incluso entre partes de la empresa o con clientes. Aquí típica historia de consultoría de no es que tengo un cliente bloqueado,
que me firma el contrato de 1 millón si el software le permite hacer esta cosa que aún no hace. Pues a lo mejor haciéndolo más o menos para que el cliente esté contento y luego tú ya tiras y lo arreglas por detrás. Entonces, como hemos visto, es una herramienta que nos sirve para hacer cosas. ¿Vale? Y una vez sabemos un poco cómo estamos creando deuda, a veces sin querer, a veces queriendo, y cómo nos afecta o para qué nos sirve, también podemos clasificar esa deuda, ¿vale? Esto es un cuadrante que lo introdujo Martin Fowler, que es un gurú de desarrollo de software, en el cual clasifica la deuda en 4 cuadrantes. El primer cuadrante es el que ya hemos visto un poco, que es el de yo tomo decisiones conscientes, es decir, he decidido crear deuda y he decidido llevarla a un backlog, pero es irresponsable, porque la estoy mandando al backlog sin preocuparme. O sea, no tomo un plan de acción, no me planteo siquiera pagarla, simplemente voy llevándolo hacia abajo. Muchas veces no siempre es ingeniería quien decide, no voy a hacerlo, a veces hay ciertas presiones detrás que nos obligan a no poderle darle la atención que queremos. Entonces, esta parte del cuadrante es una deuda que es intencional, porque yo soy consciente de la que estoy generando, pero sin embargo es imprudente, ¿vale? Porque no estoy siendo responsable de plantearme cómo atacarla. En la otra parte del cuadrante tenemos la intencional prudente, esta es la mejor de todas, es yo uso la deuda como una herramienta, tomo decisiones conscientes para aportar valor antes, para reducir esos feedback loops, aprender antes y resolver el problema de la mejor forma posible. Y además, esa deuda que genero, pues hago un plan específico, tengo una forma rutinaria de resolverla y decido pagarla a corto plazo y no dejar que me crezca y me afecte como hemos visto antes. Después, también puede haber deuda prudente, porque podemos ser un equipo muy responsable, pero también puede haber deuda que aparezca de la nada, ¿vale? Problemas que surgen sin intención, que te encuentras, a veces heredas el proyecto de otro equipo y otro equipo a lo mejor no seguía las mejores prácticas, o proyectos de otra empresa, estás en consultoría, suele ocurrir mucho que te comes mierdón que han hecho otras empresas, pero tú de manera responsable ves los problemas que tiene ese proyecto, los identificas y los clasificas y priorizas para poder ir pagando esa deuda y que no afecte a la viabilidad del proyecto a largo plazo. Y luego está la peor de todas, que es la inadvertida, imprudente, que es ni sabes que tienes deuda ni te preocupas por buscarla, ¿vale? Esto suele ocurrir con equipos muy junior, que al final pues, el expertise no es muy grande y hacen las cosas de una manera que a lo mejor a largo plazo hace que sea muy difícil de mantener. Esto lo he visto sobre todo en startups muy pequeñitas de gente que se junta de la universidad y empieza a crear software un poco sin saber cuál va a ser las afecciones a largo plazo de cómo lo están haciendo. Aquí lo importante o lo interesante es que esta inadvertida e imprudente al menos la muevas hacia prudente. Es decir, que aunque tú aunque no sepas si lo tienes bien o mal, que te preocupes por aprender, por formarte, por buscar un feedback de un externo o al menos preocuparte por ver si lo que estás haciendo está bien o no, aprender y ponerle una solución. Entonces, hemos visto un montón de cosas. Hemos visto pues cómo a lo mejor se genera, las afecciones que tiene, cómo la clasificamos y un poco viendo al principio también los orígenes de la deuda. ¿Por qué generamos deuda? Porque al final, ¿por qué generamos? No, ¿por qué no la pagamos, mejor dicho? ¿Por qué se nos va acumulando? Pues muchas veces viene sesgado por presión de negocio, al final pues las empresas tienen que funcionar, las empresas tienen que facturar, porque si no facturan, da igual el software lo bonito que sea, no sirve para nada. Luego también podemos tener falta de experiencia, lo que he comentado, equipos que a lo mejor no siguen unas buenas prácticas por falta de experiencia o conocimiento y que van generando problemas que hacen que el código sea más difícil de mantener a largo plazo simplemente por inexperiencia o desconocimiento. Después, decisiones tecnológicas. A veces nos aceleramos o aventuramos demasiado a tomar ciertas decisiones sin hacer una buena estimación, aunque sea cortita, de qué es lo que estamos haciendo. Por ejemplo, típica, quiero meter una librería para parsear un HTML y buscas en GitHub el lenguaje de programación, librería y cojo la primera que encuentro. Vale, pues a lo mejor esa primera no es la más adecuada a tu proyecto, no es la más adecuada al problema que intentas resolver, a lo mejor hay otras que sí. En vez de elegir la primera sin mirar, oye, pues dedícale un par de horas al menos a tomar una decisión tan importante como introducir esa cosa nueva en el proyecto, porque si no al futuro pues te puede morder. Y a veces también la falta de comunicación, que un poco relacionado con los requisitos cambiantes que habíamos hablado, o handoff pobres, donde una mala comunicación entre ingeniería y producto hace que ingeniería tome unas decisiones que en realidad no son las acertadas para el medio a largo plazo. Así que una buena comunicación, una buena, al menos previsión hacia dónde vamos, nos puede ayudar a tomar unas decisiones que al final que hagan el software más flexible y más adaptable a lo que nos viene. Vale, entonces, continuamos hemos visto un montón de cosas. Y esto es lo que suele ocurrir con los equipos. Tú al final tienes un equipo y en el tiempo
pues la deuda técnica va avanzando, va subiendo, crecimiento exponencial y al final hace que sea inmantenible. Aquí más que deuda técnica, que lo he puesto ahí en el eje vertical, me gusta más centrarme en lo que causa, ¿vale? Porque deuda técnica no es lo importante es que lo que causa, que es el coste de cambiar. El coste de cambiar nuestro software, de introducir nuevas cosas, de adaptarnos al mercado, cada vez sube más. ¿Qué pasa? Que aquí el equipo ya es incapaz de introducir cambios. Básicamente no podemos hacer nada porque cada vez que tocamos algo se rompe. Cada vez que queremos meter un pequeño cambio, solo escribir los tests o solo cambiarlos, pues nos cuesta 2 semanas, ¿vale? Pues eso es malo. Entonces, ¿cómo gestionar esto? Porque hay herramientas. Lo primero que hay que hacer es asumir que siempre vamos a tener una deuda base, ¿vale? Esto se mapea un poco en un concepto que introduce Eduardo Ferro, que también es una persona que habla mucho sobre software, que es el coste basal del software, que es un coste que tiene el software por existir, simplemente por mantenerlo, por actualizarlo, por gestionar algo en tiempo real. Pues con la deuda pasa lo mismo, al final hay una deuda que nunca vamos a pagar, ya sea por tiempo, porque el tiempo es limitado, ya sea porque a lo mejor es tan complicado de arreglar pues que no merece la pena, y siempre vamos a tener una base. Aquí lo interesante es, sabiendo que hay una deuda base, ¿por qué no ponernos una deuda máxima? Que es donde sabemos que el equipo ya no va a poder continuar. Entonces, si tenemos una deuda máxima, que es un umbral donde el equipo ya va a trompicones, oye, pues ¿por qué no? Justo cuando llegamos ahí, pagamos esa deuda, dedicamos un periodo de tiempo a limpiar, a refactorizar y hacer que el sistema sea más evolucionable y aceleramos un poco las cosas. Vale, pues esto en algunas empresas he visto que lo llaman como agosto, ¿vale? El agosto. Este mes que es un poco raruno, la mitad de la plantilla está de vacaciones, todos los PMs han ido a Ibiza de fiesta y donde tenemos ratos un poquito más así disponibles para pagar este tipo de deudas. Esto, es decir, no es lo más saludable, pero es un primer paso. O sea, que una empresa diga, estamos teniendo un problema de mantenida, vamos a pagar un mes entero y vamos a arreglarlo, aunque sea una vez al año, ya es un paso adelante, ¿vale? Ya es algo positivo. ¿Qué es algo más saludable? Oye, pues esta deuda máxima, si os fijáis durante el año, la deuda máxima media a lo mejor está por aquí, ¿vale? Seguimos teniendo un coste de cambiar importante, ¿vale? Pues vamos a reducir eso, entonces reducimos la deuda máxima y en vez de pagar una vez al mes, oye, pues a lo mejor lo pago una vez cada 4 meses. Cuando cumple objetivos, si os dirigís por OKRs, cuando estoy al principio de un quarter y a lo mejor veo los objetivos súper lejos y a lo mejor tengo más tiempo para dedicar a estas cosas, y ya vemos que la deuda media pues ya está un poquito más controlada. Oye, pues si en vez de pagar cada 4 meses lo pagamos en cada ciclo de desarrollo, aquí entendamos ciclo como un mes, 2 semanas, un sprint, una semana, cada empresa, cada proyecto tendrá un ciclo. Pero si cada ciclo de desarrollo vamos pagando deuda que tenemos acumulada, ya sea la que generamos justo en ese momento o ya sea deuda que tenemos de otra parte, pues al menos el coste de cambiar, si os fijáis, se mantiene más o menos constante. Si lo veis de lejos, así cerrando los ojitos, se ve casi como una línea, como una línea recta. Entonces, esta es un poco la manera más saludable de gestionar la deuda, que es poco a poco, de forma rutinaria, integrada en nuestros flujos de desarrollo, ir pagándola e ir invirtiendo tiempo en gestionarla. Esto a veces es muy difícil de vender, dependiendo de empresas, dependiendo de situaciones. Hay empresas que hay épocas donde no se pueden permitir esto, otras que sí, pero bueno, el tener consciente que si vamos pagándola es más saludable es un buen paso a seguir. Vale, y hemos hablado mucho del coste de cambiar, ¿vale? Esta gráfica que subía, que acabamos de ver, y hablamos de coste de cambiar, pero ¿cómo medimos ese coste de cambio? ¿Cómo inferimos que un equipo tiene un problema? ¿A alguien se le ocurre cómo podemos medir este coste de cambiar? Aunque sea intuitivo. Estimar las horas. ¿Y la estimas dependiendo sabiendo la deuda que tienes? Es decir, ¿esa estimación va subiendo con el tiempo? Claro, o sea, una tarea que era más fácil al principio, después es más difícil. Vale. Eso más o menos es lo que se llama lead time, que es lead time dependiendo de empresas o donde lo leas, es una cosa u otra, pero para mí es desde que el equipo de desarrollo se pone a trabajar en una tarea hasta que esa tarea llega al cliente o al usuario. Que es un poco lo que dice la estimación, cuánto nos cuesta hacerla, ¿vale? El lead time suele medirse a posteriori, no una estimación, sino cuánto nos ha costado. Esto no es comparable entre equipos, no es comparable entre personas, ni proyectos, ni nada. Pero, si tú tienes el lead time durante el año de un equipo, y más o menos es por historia de usuario o por bloque o por incremento de valor, pues tardan un tiempo y de golpe eso empieza a subir y ves una progresión en ascenso, quiere decir que ese equipo puede estar teniendo un problema de deuda técnica donde cada vez se le hace más difícil introducir los cambios. ¿A alguien se le ocurre otra? ¿Por número de errores?
Por número de errores, perfecto. Me estáis sacando todas, perfecto, es que es maravilloso. Número de errores o backrate es, pues si nosotros tenemos que 1 de cada 10 despliegues a producción, introducimos un error y de golpe pasa a ser a 2 de cada 10, pasa a ser a 4 de cada 10, pasa a ser a 10 de cada 10, pues claramente ahí tenemos un problema. Puede ser deuda, puede no serlo, pero al menos es un indicador que puede apuntar a que el código, nuestro sistema tecnológico, pues tiene algún tipo de defecto que deberíamos arreglar para intentar solucionar estas cosas. Y luego la última, que es un poco más abstracta, es lo que llamo tareas técnicas acumuladas. Normalmente un equipo, con el paso del tiempo en su sistema, se le van ocurriendo ideas. Oye, pues podríamos coger esta tabla y separarla en dos porque a lo mejor sería más fácil de gestionar. Oye, podríamos refactorizar esta parte y moverla a esta otra porque así es más sencillo. Estas tareas se suelen apuntar en sitios para luego negociarlas con el TL, con producto, etc. Pero si esta lista empieza a ir creciendo, puede indicar que a lo mejor el equipo no está teniendo tiempo suficiente para atender a ciertas tareas técnicas que no son tanto aportar valor al usuario, sino garantizar que ese proyecto puede continuar o ser mantenido a largo plazo, ¿vale? Entonces, también es un proxy que nos puede indicar de ahí hay cierto problema. Vale, entonces, hemos hablado, resumiendo, de... ¿Esto no pasa? Vale, ya sé lo que estamos. Vale. Hemos hablado de cómo podemos generar deuda, de qué impacto tiene, cómo medirla, cómo afecta, cómo pagarla, pero imaginemos que tenemos ya un montón de deuda en nuestro proyecto. Entonces, ¿cómo atacamos esa deuda? ¿Qué hacemos para hacer que el proyecto se vuelva un poquito más saludable? Pues el primer paso, y aquí me lo he saltado un momento, voy a... ¡Ah! Un momentito. Perfecto. El primer paso que muchos equipos no hacen, y por eso es la animación, es reconocer que tenemos la deuda, ¿vale? Yo hablo con un equipo y le pregunto, oye, ¿qué tal le vais de deuda? Y hace, regular. Y digo, vale, ¿la tenéis trazada? Y me hacen, sí. Está en el Jira. Y yo, vale, voy al Jira. 7 tareas. Y digo, ¿esta es toda la deuda? Me dicen, sí, esa es toda la deuda. Y yo, ni de coñas es toda la deuda. Entonces, puede que no sepas que tengas deuda, pero al menos tienes que aceptar que existe. Normalmente, en proyectos que llevan años, seguramente es mucha, ¿vale? Porque raramente un equipo, a no ser que tenga un entorno que le permita o le habilite a hacer las cosas perfectas, normalmente los equipos suelen tener deuda. Por eso siempre hablo de que la deuda siempre es de una base, ¿vale? Siempre la deuda que no vas a pagar. Pero al menos que sepas que tienes deuda y posiblemente más de la que crees. Después, la segunda es coger esa deuda y estructurarla un poco, tener un backlog, un Notion, un Jira, lo que sea, pero que esté apuntada y un poco documentada. Esto no quiere decir que tenéis que hacer unos documentos de deuda que expliquen su impacto, tal, es líneas de esto está mal, esto está mal, esto está mal, pero más o menos a un sitio donde puedas ir y decir, vale, si tengo que atacar algo de deuda, ¿qué ataco? Y una vez la tenemos estructurada, pues el siguiente paso es priorizarla, ¿vale? Es poner en orden qué deuda es más importante y cuál es menos y ir pagando la más importante antes. Esto es muy complicado. ¿Cómo decidimos qué deuda nos afecta más o menos? Bueno, pues os traigo una herramienta también para un poco medir eso, que es lo que también se llama muro de deuda, ¿vale? Esto, si buscáis Tech Debt Wall en Google, os sale un post que os lo explica muy bien. Pues, ¿qué es el muro de deuda? Es un cuadrante, que también se ve mucho en producto, aplica a otras cosas, que nos indica si es interesante o no arreglar algo. En el eje vertical tenemos el valor de arreglarlo, es decir, cuánto dolor nos está causando el que exista eso o el que esté mal. Y en el horizontal tenemos el coste de arreglarlo, ¿vale? Pues imaginad que tenemos una pieza de deuda que está ahí y te cambia la vida arreglarla, o sea, la haces y ya es una antes y después en el proyecto, o sea, maravilloso, y que el coste de arreglar es nada, es 1 hora. Pues esa deuda es obvia de arreglar, no hay que ni negociarlo, ni que hablarlo, ni nada, nada más la identifiques, la hacemos. ¿Por qué? Porque nos cuesta muy poco, es 1 hora, y va a ser un antes y después en el proyecto. O sea, que esta es la deuda de la que menos hay normalmente, porque es difícil que algo sea muy barato y te aporte mucho, porque ya lo habríamos hecho si no, pero que si la identificamos es muy interesante pagarla. Después, el contrario, puede que sea súper barata de arreglar, 1 horita, pero que tampoco nos cambie mucho el proyecto. O sea, es un quality of life, algo que a lo mejor nos ayuda un poquito, nos hace la vida un poco más fácil, pero que tampoco nos cambia el panorama. ¿Vale? Pues esto es lo que llamamos quick win, es algo que puedes hacer, pues típica viernes por la tarde, que tienes un rato, los que trabajen viernes por la tarde, yo trabajo viernes por la tarde, no sé si todos sí, pero bueno, que puedes ir atacando porque es baratito y al menos pues vas limpiando mierda. ¿Vale? En la otra parte de la gráfica tenemos aquello que te cambia la vida completamente,
pero que cuesta mucho de arreglar, ¿vale? Aquí ya entramos en rediseños completos de cierta parte del sistema, de implementaciones nuevas sustituyendo a otros sistemas o descomponiendo sistemas. Por ejemplo, aquí a lo mejor entraría el descomponer un monolito si está afectándote a microservicios, cosas así. Y son inversiones interesantes que ya requieren de una negociación estratégica, ya sea con negocio, ya sea con product management, con la gente, al final la gente que toma las decisiones sobre dónde invertimos grandes esfuerzos del equipo, ¿vale? Porque esto suele requerir varias personas durante bastante tiempo. Pero son inversiones que, ya digo, merece la pena plantearse de forma estratégica a futuro. ¿Vale? Y luego están las que nunca vais a tocar, porque no tiene sentido, que son las super hiper caras de arreglar y que, pues, que no nos cambian la vida para nada, que no significan nada. Con estas vas a vivir toda la vida, te pueden picar de vez en cuando, pero normalmente no vas a atacarlas nunca, porque siempre va a haber algo más en los otros cuadrantes mucho más interesante de solucionar. ¿Y qué es súper interesante de este muro? Que podéis utilizar para clasificaros la deuda durante el periodo de desarrollo. Pues que está vivo. Al final esta deuda que está aquí, pues imaginad que tenéis una cosa que es súper cara de arreglar porque está en Elixir a lo mejor, y en vuestro equipo no hay nadie que toque Elixir, y de golpe entra una persona que domina de fábula Elixir. Pues el coste de arreglar esto pues acaba de bajar. Se ha convertido de un nope a un quick win, porque ya tienes los recursos para poder solucionarlo. O el valor de arreglar, imaginad que eso en Elixir que tenéis nunca ha dado problemas y de golpe empieza a romper producción, empieza a generar un montón de incidentes, es una locura. Oye, pues el valor de arreglarlo acaba de dispararse, porque algo que antes no daba problemas ahora da un montón. Entonces, algo que no estaba en nope ha bajado su coste de arreglar por cambios en el equipo y ha aumentado mucho su valor porque ha empezado a dar problemas. Entonces, con esto me quiero referir a que la deuda en realidad está viva y que podéis usar esto de forma rutinaria para ir clasificando vuestra deuda. Yo aquí a los equipos les recomiendo que no cojáis toda vuestra deuda y empecéis a mapearla todas las semanas en el cuadrante y ver cómo se mueve, sino que lo uséis como algo más intuitivo y que cada vez que vayáis a mirar deuda o atacarla, os preguntéis, ¿dónde estaría esto más o menos? Posiblemente, si cambiarlo no os cambia la vida, estará por aquí y no lo haréis, y si sí que veis que es algo muy interesante, pues ya o tenéis que negociarlo porque es muy caro, o lo hacéis porque es un quick win o es una cosa que es obvia. Vale. Y para cerrar, me quedan 2 minutos. Ya sabemos qué es la deuda y cómo se gestiona. Entonces, la última pregunta es, ¿quién decide cuándo y cómo se paga la deuda? Es decir, ¿quién decide qué se hace? ¿Lo hace el PM? ¿Lo hace el Tech Lead? ¿Lo hace negocio? ¿Quién creéis? ¿Alguien me sabe responder? El equipo. Responsabilidad compartida difícil. Depende, eso podría ser. O sea, depende si es obvio, a lo mejor no hace falta decidirse mucho. Vale, pues aquí introduce una herramienta que se usa mucho en seguridad, que es el Risk Owner, que se traduce en quien sea responsable de la decisión, toma la decisión o tiene la última palabra. Por ejemplo, si el equipo por deuda técnica empieza a ir muy mal, ¿a quién van a gritar? ¿Al TL? Pues entonces el TL debería ser el dueño de esa decisión. Si a nivel empresa, si pasa eso y se decide que es el product manager el que se lleva los gritos, pues entonces es él. Pero que haya una claridad de quién tiene la responsabilidad ayuda mucho a decidir quién toma la decisión, ¿vale? Aunque luego en el día a día, que sí, que lo hablamos entre todos, tomamos la decisión entre todos, pero al final alguien tiene que ser responsable de si esa decisión ha sido mala, quién debería haberla tomado o teniendo en cuenta el qué. ¿Vale? Y finalmente, para cerrar ya, 3 formas de gestionar la deuda en el día a día. Una, introducción al definition of done, es decir, tengo una tarea que es hacer algo, pues antes de decir que está hecha del todo, pues tengo que hacer esto. Por ejemplo, introdujo una feature flag para desplegarla, pues quitarla. A nivel de objetivo de Q, por ejemplo, cada 4 meses. Para que este objetivo esté en verde, que sepamos que tenemos que dejar esto limpio o cambiado o mantener el futuro. Esto nos ayuda un poco a introducirlo en esos ciclos de desarrollo, ya que lo incluimos en decir si algo está hecho o no. Otra, el infame 20% del tiempo. Esta a mí no me gusta mucho, pero funciona muy bien en equipos que tienen menos fuerza de voluntad o más presiones alrededor, que es decir, vale, pues todos los viernes, por ejemplo, pagamos deuda y punto, ¿vale? No hay excusas, 20% y ya está. Creo que es poco flexible porque yo creo que los equipos tienen épocas donde pueden pagar más deuda y épocas donde menos. Entonces, poner un 20% fijo todo el año, a lo mejor, pues es algo contraproducente. Pero al menos sabemos que ese equipo está pagando deuda de una forma rutinaria. Y finalmente,
entre funcionalidades, que es cambios de contexto. Pues cuando acabo una historia de usuario y son la 1 y como a las 2, pues en vez de ponerme con otra cosa, oye, pues hago un quick win, lo arreglo y ya está. O termino una historia de usuario y hay que hablar una cosa con otra persona, pues mientras se habla lo que sea, pues yo tiro y tal, cambios de contexto, etc. Y finalmente quiero que nos quedemos con la imagen que hemos visto antes, lo ideal, que es gestionar la deuda para mantenerla en unos rangos más o menos constantes a lo largo del año, donde no nos cueste cambiar el software y sea muy fácil introducir nuevos cambios y modificar los existentes. Y me acabo con esta frase que me dio ChatGPT, muy majo, muy inteligente, que es que siempre vamos rápido, si cada vez somos más gente, si cada vez hacemos más PRs, desplegamos más, pues cada vez tardamos más en hacer las cosas. Y con eso cierro, muchas gracias. Aquí bueno, pues... Y os dejo un cheat sheet de deuda técnica, que es todo lo que hemos visto en esta charla en forma de PDF en el QR de arriba. Y en el QR de abajo tenéis mi canal de YouTube, por si os interesa ver más cosas, pues hablo de software y de desarrollo. Y ahora cualquier pregunta que tengáis, me decís y comentamos entre todos, que es un tema interesante y súper delicado. Sí. Bueno, a ver, ¿se escucha ahí? Bueno, supongo. La pregunta era si ya tenemos mucha deuda técnica y pasa mucho tiempo. La anterior ya pasa a ser obsoleta o se cubrió sin querer, por así decirlo, la deuda y pasó, pero sigue estando en el backlog. Y luego llega y como el equipo siempre termina cambiando, ¿cómo llegaríamos? O sea, se tendría que hacer un análisis o decir, mira, esto... ¿Cómo lo abordamos? Sí. Y entonces, ¿lo sacamos o vemos si hay algo que se escapó de ahí? Vale, me ha pasado muchas veces de llegar a equipos y que tengan backlogs muy viejos y que digan esa tarea, primero a lo mejor ni la entiendo qué significa, porque a veces es poco descriptivo qué significa eso, o luego de esto creo que no nos da problemas ahora mismo. ¿Vale? Al final la deuda técnica, pues eso he hablado de coste de cambiar. Siempre es interesante verla como cuánto dolor nos está causando ahora mismo. Si ese dolor es pequeño, pues o lo quitas del backlog porque es que no tiene sentido ni analizarlo, o lo dejas ahí, pero al priorizarlo te das cuenta que tienes muchas más cosas que sí que te están haciendo más daño. La cosa es que si no tienes nada más que eso, pues a lo mejor sí que te planteas revisar eso. Normalmente, si son cosas que no conoces, tienes un montón de cosas más que sí, donde tienes que dedicar el tiempo. Pero sí, yo he visto equipos que han heredado proyectos de otros equipos y que se encuentran con un backlog con cosas que muchas veces descartan. ¿Vale? Pues dicen, esta tarea, una tarea tiene 2 años, la persona que la escribió no está ya en la empresa, pues la borramos y punto. Si vuelve a salir, ya saldrá, o sea, ya nos enteraremos. Hola. Buenas. En tu experiencia, ¿cuáles son las mejores estrategias de comunicación hacia arriba para que se deje espacio a la solución de deuda técnica? Porque ahora mismo digamos que la charla está más enfocada al desarrollo, pero si tuvieses que dar esta charla hacia arriba, digamos, Sí. ¿cuáles son las estrategias que consideras más adecuadas? Vale, al final tienes que decirle a cada persona lo que quiero escuchar. Es decir, a negocio, dinero. Oye, que sepas que ahora mismo introducir cambios nuevos nos cuesta 3 personas en vez de 2, porque tenemos deuda que nos causa ir más lentos. Pues el negocio va a decir, vale, estoy pagando un ingeniero de más por problema de esto. Pues me hago el baremo, me hago un ROI y si me compensa, pues la pago. A Product Management, oye, que sepas que estamos tardando más en llevar esta funcionalidad a nuestros usuarios o estamos vendiendo menos por la deuda técnica. Yo aquí tuve un PM que nosotros en Mercadona tenemos en la parte logística una cosa de impresión de etiquetas y ese código con el tiempo se había vuelto un poco ingestionable. Pues esa PM ya sabía que cada vez que queríamos tocar eso, que nos tenía que dar un sprint entero. Así que ella internalizó vale, la próxima vez que vayamos a tocar esto, por favor, reescribirlo lo que queráis, pero que ya para las próximas veces que no sea eso, porque es que nos cuesta 2 semanas el hacer un cambio en una fuente. Pues entonces, a cada persona a la que hablas, pues le transmites un poco las cosas en las que piensa. A negocio es súper fácil, porque es dinero. O sea, si tú le transmites el coste de las cosas, si les sale a cuenta, pues lo van a invertir y ya está.
Que muchas veces de ingeniería creemos algo que hace falta y si luego a lo mejor analizas a nivel dinero, a lo mejor tampoco es tan interesante pagarlo. O sea, te vas a calentar la cabeza y a perder tiempo en algo que a lo mejor a nivel monetario pues tampoco es justificable, que eso también podemos aprender de ello. ¿Alguna pregunta más? Yo quería plantearte si tú entiendes, siempre se dice que esto es algo de que te lo tiene que transmitir producto y como que se nos quita mucha responsabilidad a los desarrolladores. Y yo quería plantearte el punto si entiendes que la deuda es responsabilidad del desarrollador en tanto en cuanto no debería de ser yo estimo la tarea en cuanto lo puedo hacer en un sprint corriendo. Yo creo que hay que hacer labor de pedagogía en los equipos, plantear, que también lo comenta Fowler, el refactor oportunista o preparatorio y siempre terminar dejando la tarea testada y eficiente. Sí. No decir, hay que correr mucho, porque es el desarrollador el que estima y dice cuánto cuesta la tarea. Porque realmente medir cuánto cuesta una tarea no es cuando tú la entregas y sale en producción. Ese tiempo cambia y cuando a ti te llega una regresión de esa tarea y la corriges, ese tiempo lo tienes que sumar a cuánto cuesta la tarea. Yo quería saber si piensas que es el equipo el responsable. O sea, un poco lo que comentaba antes es, para mí lo superesencial es dejar claro quién tiene la responsabilidad para que tome la decisión. Sí que es verdad que posiblemente el equipo de ingeniería tiene mucho más conocimiento para tomar esa decisión que quizás alguien de Product Management, porque sabe un poco el coste que tiene, las implicaciones a nivel técnico, etcétera. Normalmente el delivery de un equipo, que es cuánto entrega, cuánta funcionalidad nueva entrega, suele ser del tech lead o de la persona responsable del equipo técnico, pues quien controla a esa gente y un poco cómo se hacen las cosas. Si esa es su responsabilidad, suele estar muy alineado a que es ingeniería quien tiene que decidir. Sí que es verdad que normalmente hay una discusión, he visto a PMs y TLs discutir muchas veces sobre si esta deuda entra o no y por qué, o si aporta valor. Pero en un entorno saludable deberíamos intentar ayudar a entender a todas las partes cuál es el valor de arreglarlo, por qué y cuándo hacerlo. No sé si iba por ahí la pregunta. Sí, pero o sea, yo entiendo que un PM tiene que hablar de negocio, sí. Simplemente de negocio. Y el detalle de implementación o el refactor asociado depende del development team. Sí. Entonces yo creo que es responsabilidad del equipo cuando tú estimas una tarea o cuando hay un refinamiento. O sea, a ti te tiene que llegar una tarea bien definida siguiendo los criterios de Invest y una historia de usuario. Y en tu tiempo de estimación eres tú responsable como ingeniero dar una estimación o el development team dar una estimación que incluya el periodo de refactor oportunista y dejar la tarea eficientemente para no generar deuda técnica, porque hay muchas definiciones de deuda técnica. O sea, al final Cunningham define deuda técnica como todo el dominio que no está volcado en el código, todo lo demás es mal código. Entonces entiendo que es responsabilidad. Yo veo más responsabilidad solo del equipo que no de negocio. O sea, sí, pero hay contextos, ¿vale? Por ejemplo, en una startup que está empezando, que va muy pillada de tiempo, tiene que estar muy alineado también el equipo técnico a lo mejor no podemos pagar esta deuda porque es que tenemos que sacar funcionalidad y ya está. Luego también depende quién tiene la decisión estratégica, porque al final pagar deudas es una estrategia. Tú sabes que tienes esta cosa que te da una semana y que te empeora el desarrollo en 1 hora por tarea, por ejemplo. Es súper difícil hacer esto a nivel numérico, pero ¿quién tiene la estrategia de pagarlo ahora, pagarlo después? Hay empresas donde eso es el product manager, es la persona que decide qué entra antes o después, teniendo en cuenta el coste de oportunidad y el mercado. Entonces, depende mucho de empresa. Yo estoy muy alineado con lo que dices de el equipo técnico debería tener bastante agencia sobre el tema y incluir parte de ese pago en lo que cuesta hacer una tarea. Muchas veces, en la práctica, ingeniería a veces, entre comillas, se niega a hacer algo si no lo hace de X forma. Es decir, que sepas que lo de las etiquetas, que la próxima vez que toquemos las etiquetas, sí o sí vamos a reescribirlo. O sea, no vamos a continuar metiendo mierda encima porque es que se hace incontrolable. Al final es una negociación, es una conversación que hay que resolver y al final alguien tiene que tomar la decisión. Pero sí, hay que buscar las formas más saludables de hacerlo. Perfecto, gracias. Normalmente se habla de la deuda técnica o bien como algo que se paga en un proceso separado o bien como algo que se hace después, como lo que pintabas ahí, después de entregar el valor. Sí. Yo personalmente me gusta más o me funciona mejor a mí el enfoque contrario. Es decir,
imagina, por ejemplo, que tenemos un código que se hizo para soportar un producto, pero que luego se extendió para que soporte 3 en vez de 1 y eso genera deuda técnica. Entonces me encargan que soporte un cuarto producto. Entonces lo que me es interesante a mí es empezar primero pagando la deuda técnica, haciendo el código modular y extensible para que sea fácil añadir más, y una vez que ya lo he mejorado, entonces añadir el cuarto me va a costar mucho menos. De esta manera, por una parte, me aseguro de que cuando pago deuda técnica me beneficio de eso, porque claro, el problema, entre comillas, que puede tener pagar deuda técnica es que estés facilitando el cambio y luego el cambio no llegue. Entonces es dinero tirado, o esfuerzo tirado, o como lo quieras considerar. Mientras que si tú primero lo arreglas y luego lo usas, ahí ya tienes muy claro el aporte de valor y ya te estás beneficiando directamente. ¿Qué opinas del enfoque este? Sí, al final es refactorizar primero o tidying first. Ayuda a hacerlo más saludable. Aquí la pregunta, o sea, yo estoy con ese plan también en la cabeza. La pregunta es si, por ejemplo, tú dices, tenemos esto bloqueado, que hay que entregarlo por lo que sea. Si te digo que puedo hacer una ñapa horrible y te lo doy en 2 días, o me tiro una semana cambiando, entre refactorizarlo primero y luego introduciendo, a lo mejor la decisión es meter la ñapa horrible primero porque es que tenemos bloqueado otro equipo o tenemos bloqueado a un cliente o lo que sea. Coincido contigo en que limpiar primero muchas veces tiene más sentido que meter basura sobre basura y luego ya intentar refactorizarlo. Depende mucho de la situación, de la estrategia que siga la empresa, del momento en el que estés cuando tomas esa decisión. Pero sí, de manera regular eso es lo más saludable, obviamente. Sí. ¿Alguna cosa más? Yo quería preguntar, una pregunta así un poco genérica, ¿cómo relacionas la deuda técnica con la cobertura de tests? O si ves algún tipo de relación o subrelación o algo. Vale. Sí. A ver, la deuda técnica se puede entender de muchas maneras. Para mí se basa, un poco lo he comentado, en el coste de cambiar las cosas. Es decir, que hay decisiones que a lo mejor no has tomado de forma estratégica, como estoy generando deuda de forma consciente para ir más rápido ahora, sino que son cosas que existen o que tienes y que te hacen ir más lento. Entonces, si no tener test te aumentan el ratio de errores o te hacen ir más lento porque es que luego tengo que hacer una prueba manual para asegurarme que no estoy roto, para mí es de alguna forma lo englobo dentro de lo que es deuda, porque me está haciendo ir más lento. Y pagar o invertir esfuerzos en hacer esa cobertura de test, si es de verdad que me está haciendo ir más lento o me está causando más errores, pues es una decisión de atacar deuda técnica. También entiendo que hay contextos en el desarrollo de software o etapas o panoramas donde a lo mejor hacer test, y aquí me chilla mucho en la cabeza, pero a lo mejor está justificado, porque es etapas muy iniciales, estás probando, pues a lo mejor no tener test no te impide ir más rápido o no te impide tener más errores. ¿Vale? Aquí hay una historia de Ken Beck, que leí hace poco en LinkedIn, que él cuando entró en Facebook, él intentó resolver problemas con TDD y se dio cuenta de que tardaba mucho más que no hacerlo. ¿Por qué? Porque Facebook estaba en una etapa donde desplegaba cosas con Canaries, que si fallaba a un 0,04% de los usuarios, pues no pasa nada. Lo hago sin test, lo despliego, que falla, lo arreglo y punto. Nadie se ha enterado, no ha tenido afección. Entonces, dependiendo, o sea, para mí es centrarse en qué es lo que nos cuesta cambiar el software. Si nos está aumentando el tiempo de desarrollo o nos está introduciendo errores que no podemos tolerar, entonces es deuda técnica, que hay que abordar de alguna manera. Sí, era un poco dejarlo ahí para pensar. Me parece muy buena respuesta, así que gracias. ¿Algo más? Vale, pues muchas gracias a todos por venir. Buenas tardes.